¿Verdad? Marcos capítulo 7, al final, hermanos, el capítulo 7 tiene dos historias y el capítulo 8 tiene una historia más donde estamos viendo el ministerio del Señor Jesús, y yo le llamo aquí y le puse como título el ministerio de Jesús entre los inmundos. El ministerio de Jesús entre los inmundos, y usted va a ver por qué. Dice aquí, versículo 24, Marcos capítulo 7, versículo 24, ¿por qué no leemos alternadamente hasta el 37? Yo el 24, ustedes el 25 y así, ¿verdad? Y de modo que vayamos entendiendo estas dos historias. Dice Marcos, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer... Ok, dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Okay. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ok, hasta ahí la lectura, hermanos, hasta ahí la lectura. Y este es creo que estas son 2 de 3 historias interesantes. Ahora, quiero que pensemos un poquito, hermanos, en el contexto, ¿verdad? Y aquí voy a poner en la diapositiva lo que ha venido. Comenzando el capítulo 6, hermanos, hemos estado viendo el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Entre los, el ministerio del Señor Jesús con sus apóstoles. Entonces, comenzamos, hermanos, con que el Señor Jesús envía a sus apóstoles a predicar. Después, ¿verdad? Juan el Bautista muere por predicar, ¿verdad? Después vemos esa escena donde Jesús alimenta a 5,000 personas. El Señor Jesús camina sobre el mar. Jesús sana a personas que le tocan. Y terminamos, hermanos, en la sección anterior con Jesús tiene una confrontación con los fariseos y escribas por sus tradiciones. Y se acuerda que es una sección larga donde dice, hermanos, es una sección larga donde dice que el Señor, que los fariseos de Jerusalén, ¿verdad? Los meros, vinieron y le dijeron, tus discípulos son unos cochis, no se lavan las manos para comer. Y lo que nos dimos cuenta, ¿verdad, hermanos, al estudiar es que era un asunto de higiene. No era un asunto de higiene, era un asunto religioso, ¿verdad? Sí, ¿se acuerda? Porque no nada más era lavar las manos, era hacer todo un rito a lavar las manos. Y ahí viene, hermano. Y de nuevo, esos ritos, ¿verdad? Venían de los rabís y de la interpretación de los rabís, que llegó a convertirse casi en la palabra de Dios y en mandamientos de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, el problema es que a veces, ¿verdad?, lo que los maestros y los rabís han dicho y las tradiciones que los maestros y los rabís han puesto, a veces son contrarias a los mandamientos de Dios. Y el Señor les dio ese ejemplo espinoso, ¿se acuerda de
de corbán, del corbán. La palabra corbán es la palabra hebrea que se utiliza para ofrenda y era algo dedicado. Cuando alguien ofrecía algo en corbán, era algo dedicado al Señor, pero la cosa es que lo mal usaron. Y entonces, para evitar que se usara las propiedades o las posesiones de manera incorrecta o que llegaran entonces las personas las dedicaban de palabra. Entonces, cuando un papá o una mamá necesitaba ayuda, ¿qué decían los hijos? Como quisiera en verdad con todo mi corazón, pero es mi promesa de fe al Señor. Es para los misioneros. ¿Y cómo crees? ¿Verdad? Es para el porotemplo. ¿Cómo crees? Es para, bueno, X cosa, ¿no? Y yo sé que estoy siendo muy irónico, pero el punto es que, de nuevo, ese dinero, de nuevo, por causa de la tradición, lo destinaban para otra cosa. Y el Señor... aquí viene la cosa. No todos los judíos ortodoxos estarían de acuerdo. Pero el problema es que muchos, y es lo que el Señor Jesucristo les confronta, es por la tradición. O sea, algunos prefieren mantener la tradición. Ahora, el Señor usó eso, hermanos, de la tradición, para también llevar un punto. De nuevo, el problema de nuevo para los fariseos era la impureza exterior, ¿se acuerda? Porque el problema no era higiene, el problema es que ellos creían que en verdad, no nada más no lavarse las manos, sino el juntarse con personas nos hacían inmundos. Y por eso dice, cuando los judíos van a las plazas y regresan a su casa, se bautizan. Esa es la palabra griega que se utiliza, se lavan, pero se lavan en un ritual porque piensan de nuevo y tienen mucha preocupación por la inmundicia externa. Y el Señor le dijo, el Señor Jesucristo, no, deben tener mucho cuidado porque lo más peligroso no es la inmundicia externa, es la interna. Yo creo que tal vez agarraron esa tradición de cuando entran al templo los sacerdotes que tienen que lavarse. Probablemente. O sea, fue de nuevo. Y quiero que también, hermanos, ¿se acuerdan cuando estudiamos esto? Hay que entender, hermanos, que los fariseos no siempre fueron así. El movimiento de los fariseos comenzó, hermanos, como un movimiento de celo por obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se habían ido a cautiverio por desobedecer la palabra de Dios. Se habían ido a cautiverio por idolatría. O sea, él le había ido muy mal. Entonces los fariseos surgieron en ese periodo entre los dos testamentos como un movimiento celoso. ¿Por qué? Por obedecer y guardar al Señor. El problema, hermanos, es que llegó a un extremo. Llegaron a un extremo. Y un extremo malo. ¿Por qué? Porque su preocupación llegó a ser el asunto externo. ¿Ok? El asunto externo. Y entonces, de nuevo, ahora quiero que conecte esto. ¿Por qué? Porque termina esa escena de nuevo el Señor diciendo que la inmundicia interna es más peligrosa y más preocupante que ¿qué? Que la externa. Y entonces comienza esta primera historia, hermanos, que el Señor Jesús ¿a dónde va? ¿Se acuerda a dónde va? Ok, dice aquí versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Bueno, sabemos que su ministerio era en Galilea, ¿verdad? Alrededor del mar Galilea, Capernaum está por aquí, Séforis, Nazaret está acá abajo, estos son los lugares importantes. Entonces, probablemente estaba en algún lado de esta región. Y se sube, hermanos, hacia la costa de Tiro y Sidón. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante. Vamos a ver ahí, por favor. Ahí, punto número, inciso. Alguien ayúdame con el 1 y 2. 1 y 2 ahí en sus hojitas de la escuela dominical. Recordamos la última escena que Marcos ha escrito, tenía que ver con la inmundicia externa de la que los judíos tanto se cuidaban. Ahora Jesús se dirige a una región gentil que por muchos se considera una región inmunda. La ciudad de Tiro, ubicada a unos 55 kilómetros al noroeste de Capernaum, era el principal centro urbano cerca de Galilea. Las monedas que la ciudad acuñaba en grandes cantidades eran la moneda más estable, utilizada en toda Galilea y más allá. La mala relación entre los tirios y los galileos
o sea, pues describe a los tibios como notoriamente nuestros más amigos enemigos. O digo, amargos enemigos. Que se debía en parte al hecho de que el comercio judío en la región dependía de los ricos mercaderes de Tiro. La producción agrícola de Galilea judía sustentaba el nivel de vida más alto de los tirios. Ok, bien, gracias hermano. Y eso es cierto hermano, si usted mira, siempre Tiro y Sidón son ciudades, de nuevo, que tienen esa fama de ser puertos comerciales y de tener riqueza. ¿Okay? Esa es la fama que tenían Tiro y Sidón. Y eran, en la antigüedad, esto era los lugares de Fenicia. Por eso vamos a ver ahí, ¿verdad? Que habla de que viene una mujer, Ciro-Fenicia, ¿verdad? Ciro-Fenicia. Entonces el Señor se mueve aquí. Ahora, hermanos, lo que creemos es, sabemos que los judíos estaban esparcidos en todo el mundo, ¿verdad? Hay judíos, hermanos, en todo el mundo. En aquel tiempo, pues también había judíos. Ahora, pero también había gentiles viviendo entre los judíos. Entonces, llegar a Tiro y Sidón, estas regiones no eran completamente regiones judías, ¿ok? La población no era predominantemente judía. Y entonces, miren lo que encontramos, hermanos, dice aquí, versículos 25 y 26, voy a leer el bosquejo y después, si es necesario, lo leemos. Dice, a pesar de que Jesús quería pasar inadvertido, una mujer escucha de él y va a rogarle que sana a su hija, quien es atormentada por un demonio, ¿ok? Y eso es lo que dice versículos 26 y 27. Al principio dijo, no quería que nadie lo supiese. Ahora, ¿cuál fue la razón? No lo sabemos exactamente, podemos sospechar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estaba en una ciudad, ¿qué pasaba con la gente? Lo buscaban. Y ahora, ¿cuál era una de las razones por las que lo buscaban? O sea, lo que más querían era que lo sanara, ¿sí o no? Lo buscaban porque lo sanaban, ¿verdad? Y acuérdense que no mucho atrás alimentó a 5,000 personas. Entonces, ¿verdad? Con Jesús, aparte de sanidad, hay comida gratis. ¿Ok? Entonces, pero no pudo. Y entonces, Sí, sí. Ahora, el problema es que el problema es que después les gustó más el café y donas. Entonces, ahora hermanos, note aquí lo que dice. El versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera a su hija el demonio. Vamos a ver que ese detalle, hermanos. Ahí, punto número 1 y punto número 2. Ahí alguien ayúdenos. Ese inciso B, punto número 1. No sabemos si fue la intención de Marcos mostrar a esta mujer que llega sin preguntar, presentarse o pedir audiencia. Simplemente entra a la casa y se posa a los pies de Jesús para pedir su ayuda. Ok, el siguiente hermano, por favor. Nótese que se describe a esta mujer como una mujer griega. ¿Cree que Marcos está describiendo su lenguaje, cultura y etnicidad? Además, él añade que es sirofenicia. Eso significa que vivía en Fenicia, el territorio de Siria, por lo que Tiro representa en términos económicos y sociales. Schnabel, ajá. Schnabel piensa que esta mujer podría proceder de una clase alta. Ok, hermanos, de nuevo, por lo que representa a Tiro y Sidón, ¿verdad? Este comentarista, y por lo menos a lo mejor son dos comentaristas, que piensan que esta es una mujer de clase alta, ¿ok? Y sabemos que al Señor Jesús le buscan pobres y ricos, ¿sí o no? Hemos visto esto. ¿Se acuerda? Vimos, bueno, creo que no lo vimos, pero el siervo del centurión, un centurión, ¿verdad? Un encargado de 100 soldados que tenía pues mucho dinero y mucho poder. O sea, buscan al Señor. Pero también, de nuevo, y los pobres y los ricos. Entonces, algunos sugieren, hermanos, que esta mujer es una mujer de clase alta. Ahora, el habernos dicho su etnicidad,
o verdad, o decirnos su nacionalidad. Eso ya inmediatamente Marcos quiere resaltar algo. ¿Qué quiere resaltar al decirnos esto? Que no es judía. Ok, esta no es una mujer judía. Yo creo que por su vestimenta, Sí, exactamente. para oírla hablar también. Exactamente. Yo estaba tratando de buscar, hermana, yo dije, ok, ¿cómo se caracterizaban? Pero no encontré mucho. A lo mejor voy a seguir buscando después, pero de nuevo, ellos sabían y ellos entendían. Ahora, hermanos, lo interesante aquí es la conversación que el Señor Jesús comienza a tener con ella. Y hermanos, aquí Marcos tiene una versión un poquito más suave. En el Evangelio de Mateo está esta misma historia y la historia es un poquito más, no tan suave, ¿ok? Es un poquito más fuerte. Pero miren lo que viene. Esta mujer, hermanos, como dice, no sabemos, no nos dice que entró en la casa y luego se echó a los pies del Señor Jesús. No pidió audiencia. No se sabemos si Marcos quiso presentarla con la urgencia, pero estuvo así. Ahora, hermanos, lo que le contesta el Señor Jesús, el Señor Jesús le contesta en una parábola, inciso C. Jesús contesta su petición con una parábola. Y Jesús usó una parábola que exhibe la rudeza del conflicto entre judíos y gentiles, hermanos, porque el Señor le dijo, miren, en forma de parábola, mira, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los... Okay, ahora, hermanos, para nosotros eso a lo mejor no tiene nada de sentido. Ahora, le digo, a lo mejor, pero ya que sabemos y entendemos, los judíos y los gentiles, ¿verdad? O básicamente judíos y los que no eran judíos, tenían un conflicto serio. Sí, pero la mujer tenía que. Sí, ahí vamos, pero todavía no llegamos ahí. Hermanos, en este conflicto le llegaban a decir a los gentiles que eran perros, gente sin alma. Los judíos llegaban a veces a pensar de los gentiles que eran perros o gente sin alma. Y hermanos, y en el Antiguo Testamento y en la literatura rabínica, los perros, ¿verdad?, son comparados con rateros, prostitutas y otras cosas. Entonces, sospechamos que esta mujer ya sabía del conflicto, que probablemente había vivido ese conflicto, que probablemente también ella se había expresado mal de los judíos, porque los gentiles pensaban que los judíos estaban locos, que eran religiosos, que eran extremistas. Y entonces el Señor usa esa parábola, ¿verdad? Oye, es que los niños ahora está en una casa, probablemente a lo mejor los agarró, probablemente el Señor está haciendo esto en medio de la comida, ¿no? Porque para que la parábola tenga más sentido, oye, pensando, estamos puros judíos, y vienes tú y me ruegas, y el Señor le dijo, mira, deja que primero los hijos se hacen, porque no está bien agarrar esta comida y echarla a los perrillos. Ahora, hermanos, si usted hubiera sido esa mujer, ¿qué hubiera pensado? ¿Cómo hubiera reaccionado? Pero también hay que ver la necesidad de la mujer que tenía. No, sí. O sea, no importa que me digan lo que me tengan que decir. Ahora, eso es lo grandioso de esta historia, la respuesta de la mujer. Pero de nuevo, Simplemente con la respuesta, dices una persona culta, decente, rica, y que sabe cómo está la cosa. ahora, sí. Muy sabia. Sí. Ahora, hermanos, bueno, ahí voy. Hermano Jesús. Yo creo que ya estaba predeterminada ella a tener una negativa porque iba a entrar a una casa de judíos. O sea, Ella iba con esa mentalidad de que a lo mejor la sacaban, no me permitían entrar, por eso ni siquiera se presentó. sí, hermanos. Y de nuevo, ahora, quiero que piense mucho en lo que sería normal y en lo que sería esperado. Hermanos, yo creo que a usted o a mí a veces nos ha llegado gente que quiere una ayuda, que les dice algo, les quiere dar algo, entonces, oiga, pues es que quiero una ayudita. Sí, bárreme aquí. Si le estoy pidiendo una ayuda, no trabajo, ¿verdad? O no tiene un plato de comida y se acuerda como los hondureños. Ahora frijoles, ¿eso comen los cochis? No, hermanos, a veces la actitud
¿verdad? De las personas, aun aunque tienen necesidad, ¿sí o no? Aun aunque tienen necesidad. Y tengo muchas anécdotas, ¿verdad? De aquí que una vez le dimos a un señor y me dijo el señor, vio las monedas y me dijo, toma, tú las ocupas más que yo. O sea, Una vez dio comida a una persona y fue allá la hayamos tirada después de un mes. exacto. También migajas son mejor que nada. Ahora bien, entonces la respuesta normal, hermanos, que uno esperaría en una escena normal, pues era indignación, salir, enojarse, hacerse de palabras. Ahora, lo que es muy admirable es la respuesta de la mujer. Dice, ¿verdad? Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ahora, hermanos, déjeme aquí, aquí en el bosquejo, inciso de, la mujer entiende la parábola. La primera cosa interesante, hermanos, es que la mujer entiende la parábola y responde a Jesús. Edwards nota que esta mujer es la primera en el Evangelio de Marcos en entender la parábola sin necesidad que Jesús se le explique. Ella entendió inmediatamente la comparación, ella inmediatamente entendió lo que Jesús estaba diciendo. ¿Se acuerda que hemos visto que en las parábolas que luego los discípulos, oye Señor, ¿qué querías decir? No, vemos así varias veces a los discípulos como que no entienden las parábolas, como que son difíciles. Pero aquí la mujer, ella entiende. Y, hermanos, no nada más entiende, sino que usa la misma parábola, ¿verdad? Para explicar de nuevo las bondades que a veces pasa en ese escenario. O sea, el Señor está usando una comparación y entiende, sí, pero mira, las migajas también les caen a los perros. Y si usted tiene perro, sabe que eso es cierto, ¿verdad? Se le cae a su hijo y el perro luego está comiendo y lo que sea, ¿verdad? Puede ser un gran, a veces puede ser que se le cayó medio taco de carne asada y el perro, amén, ¿verdad? O sea, lo que sea. Son las bondades, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, esta respuesta de la mujer ya, hermanos, demuestra y respalda lo que ustedes acaban de decir. En lugar de indignarse, en lugar de enojarse, en lugar de, ¿verdad?, salir y responder de una manera incorrecta, ¿verdad?, clama y pide por la misericordia de Dios. ¿Entendiendo? Sí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, lo interesante es, miren lo que dice el Señor Jesús, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra. ¿Cuál palabra, hermanos? También hay una palabra que Jesús en puntos dice que Jesús conocía la mente de toda la gente. Y Jesús sabía lo que había en la mente de esa mujer. Y cuando le contestó de esa manera, por eso él actuó de esa manera. Sí, exactamente. Ahora, eso es cierto, pero nosotros no somos Jesús. Y Dios nos deja de nuevo saber estas cosas. Exactamente. Pero sabemos y Dios nos deja ver de nuevo y le dice, por esta palabra. O sea, por lo que has hecho. Exactamente. Hermanos, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas aquí, ¿verdad?, para marcar. Yo puse aquí, inciso E. Jesús acepta sus palabras como una demostración de humildad y fe. Marcos nota que Jesús acepta sus palabras y dice que ellas son la causa de que su hija puede ser sanada. No sabemos si la mujer quería que Jesús lo acompañara o si estaba pensando que solamente la palabra la sanaría, pero al parecer eso bastó para ir a su casa y encontrar a su hija sana de aquel demonio. Y el Señor, de nuevo, por estas palabras que esta mujer dijo, por esa humillación y por esa fe, hermanos, por esa humillación y por esa fe, Dios la está sanando. Ahora, hermanos, y aquí de nuevo, muy interesante, porque piénsenlo en nosotros, piénsenlo en nosotros, muy parecidos a esta escena. ¿Qué es lo que nos enseña esta escena a nosotros?
qué es lo que nos quiere retar esta escena a nosotros? Que también nosotros debemos de actuar casi de la misma, o igual, de la misma manera. Se humillaron delante de Dios para que el Señor, en su gracia y en su misericordia, nosotros esperamos de Él algo, ya sea sanado, cuando menos que nos escuche. Ok, ahora, hermana Pati. Mantener la fe. Con humildad y con fe mantenernos siempre en Ok. todo momento. Exacto. Dando la respuesta que nos espera. Exactamente, hermanos, exactamente. Ahora, como le dije, hay otro evangelio donde esta historia se presenta un poquito de forma más ruda. Pero aquí en Marcos la presenta de esta forma, sencilla. Hermanos, ahora, hace unos momentos acabo de hablar lo que pasa cuando nosotros ayudamos a otros, ¿verdad? Pero de nuevo, hermanos, nosotros a lo mejor ya hasta somos más sofisticados, ¿verdad? Y nosotros, pues, tenemos necesidades y tenemos luchas y vamos con el Señor. Y el Señor, hermanos, ¿cómo respondemos muchas veces cuando el Señor nos contesta de diferente manera a la que estamos pidiendo? ¿Cómo? Creo que eso debería ser lo mejor, pero no siempre contestamos hágase su voluntad. Oye, Señor, pero te estoy pidiendo esto y me estás dando esto. Señor, te estoy pidiendo paciencia y broncas me traes. ¿Verdad? Señor, te estoy pidiendo que me ayudes a confiar en ti y me enfermo, aquí ando. ¿Verdad? Señor, te estoy pidiendo y de nuevo, porque uno a veces, hermanos, de nuevo, ¿sí o no? Pide, está en una necesidad cualquiera, física, económica, espiritual, y Dios contesta de una manera y uno es como que... Bueno, como que no quieres o te piensas tratar con agua. Ok, Pero así como con desilusión. exactamente. Y de nuevo, esta mujer nos enseña, hermanos, de nuevo, este asunto de humildad, de entender quién es Dios, entender quiénes somos nosotros. Ahora, esto está en un contexto muy específico, ¿ok? En ese contexto de la lucha de los judíos y de los gentiles. Y de nuevo, que aquí una mujer, de nuevo, gentil, se tiene que humillar. Y de nuevo, nos enseña, de nuevo, que hermanos, que muchas veces también esa debe ser nuestra actitud. Tenemos que humillarnos, hermanos, no todo lo sabemos y no todo lo podemos y no todo lo resolvemos, la verdad. Y tenemos que humillarnos. La mayor parte de la Biblia nos muestra y nos enseña que debemos de humillarnos. No nomás en esa parte, en muchas partes de la Escritura nos muestra que debemos de humillarnos. Por ejemplo, que los 10 leprosos, que piden que los cure y aún así, muchos de su humillación, nada más uno fue que fue y Ahora, nosotros es lo que debemos de hacer, después de habernos humillado y nos haya cumplido nuestra petición. sí, ahora hermanos, pero aquí también está y hermanos, me gusta mucho enfatizar, y aquí está el gran corazón de Dios, porque a pesar que no regresaron, los sanó, porque nunca la sanidad fue condicionada a que regresaran, ¿sí o no? Nunca la sanidad fue condicionada, y de nuevo, eso nos hace pensar que tenemos un gran Dios, que tenemos un gran Dios. Ahora, mire la siguiente historia. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahora, mire lo que está pasando aquí. Ay. Estamos aquí, la región de Tiro y Sidón, y de alguna manera dice que viene por esta región. Entonces, ¿verdad? Según la orografía, a lo mejor el Señor agarró por esta ruta, porque dijo que vino al mar de Galilea, pasó por Iturea, Traconite, hasta llegar a Decápolis. ¿Ok? Este es Decápolis, hermanos. Y se le llama Decápolis porque son 10 ciudades. Deca es 10, polis es ciudad. ¿Ok? Esta región era una región de 10 ciudades. ¿Ok? Ahora, hermanos, muy interesante aquí. Quiero nada más ayudarles en este contexto. Inciso 8, no les di las palabras. En punto número 7, Jesús sana a la hija de una mujer sirofenicia,
griega, o yo le pondría mujer gentil. Una mujer gentil. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque ella es inmunda. Ella es una mujer inmunda. Y el Señor sana a una mujer gentil. Ahora viene lo siguiente, y vamos a ver sana aún, y ahorita vamos a decirlo. Inciso A, punto número 8, inciso A. El siguiente evento ocurre después que Jesús deja la región de Tiro y avance hacia el mar de Galilea para pasar a la región de Decápolis. Se nombraría así porque está formada por 10 ciudades. El recorrido es de aproximadamente unos 40 kilómetros, hermanos, como de aquí a la calle 12, más o menos, ¿ok? Como de aquí a la calle 12, 40 kilómetros. Esta es la segunda vez en el Evangelio que Jesús está en Decápolis. La última vez solamente vino a sanar el endemoniado de Gergesa que vivía en las tumbas. ¿Y usted se acuerda qué pasó cuando sanó al endemoniado? Se fueron a los puercos, ¿Y los coches? ¿Qué pasó? se tiraron por el bañadero. Pero ¿qué pasó? O sea, bueno, le pidieron muy, ¿verdad? Que se fuera. Y esto, hermanos, ¿y se acuerdan ese recorrido? Es lo único que vino a hacer. Agarró Gergesa, ve al demonio, sana al hombre, y la gente se espanta y se va. Esta es la única vez. Parece que no hizo nada más en Decápolis. Pero ahora, hermanos, y de nuevo, ahora regresa y dice versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. ¿Por qué las personas ya no le tienen miedo? Porque ya no le tienen miedo. Y aquí, hermanos, es lo que dicen los comentaristas. No nada más algo pasó con el Gadareno, sino también algo pasó por causa y por el ministerio del Gadareno. ¿Se acuerda qué quería hacer ese hombre? ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y cuéntales. Entonces usted piensa que por el testimonio del Gadareno ya no le tenían miedo. Ya no le tenían miedo. Ahora, esta es la cosa, hermanos. En los evangelios, el Señor Jesús va a andar por básicamente todo Israel. Ahora, pero mayormente, su ministerio se concentró en ¿dónde? Galilea. ¿Se acuerda? Esto es Galilea. ¿Ok? Se concentró en Galilea, alrededor del mar de Galilea. Aquí es donde ya lo estamos viendo. Ir más hacia el norte, ir más hacia la región gentil. ¿Se acuerda que dijimos que creemos que esta era una región gentil? Había cochis, probablemente había la milicia romana. Entonces, aunque de nuevo había judíos, pero de nuevo la concentración era mayormente gentil. Ahora, de nuevo, sospechamos, y de nuevo porque el texto no nos dice, que la actitud de las personas cambió por el ministerio de ese hombre. Porque la última vez que lo vemos, la gente no lo quiere ahí. La gente le tiene miedo. ¿Ok? La gente le tiene miedo. Imagínense volver a regresar. Si ustedes fueron los de hace unos meses que lo vieron regresar, ay, ya viene otra vez. ¡Metan los coches! ¡Guarden los coches! ¿Verdad? O sea, pero esta vez ya no le tienen miedo y le traen a un sordo y tartamudo. Y aquí, la palabra, ¿verdad? Tartamudo es la palabra que utilizaron en Reina Valera, pero sí, esa es la idea, de que no puede hablar. Ahora, hermanos, nosotros le llamamos, ¿verdad? Sordomudos, pero mi esposa ya me corrigió, porque no son mudos, sí pueden. El problema es que como no tienen oído, pues, exacto, pero no es que son mudos, sino no pueden desarrollar el hablar porque no escuchan bien. Y por eso no pueden articular sonidos y cosas así, pero no es que no pueden. Ahora, esto es interesante porque, de nuevo, esta persona aquí utiliza Reina Valera tartamudo como una deshabilidad, y como la palabra griega y otras palabras que más dice como que estaba amarrada su lengua. Así, la idea es como que estaba, pues no, la verdad ni me imagino cómo es eso, porque imagínense amarrarse en la lengua, ¿verdad? Ajá.
Y entonces, de nuevo, ahora aquí viene. Entonces la gente lo trae y la gente quiere que ¿qué? Hermanos, de nuevo, y esto no, de nuevo, ¿qué quiere la gente que haga? El Señor. Sí, pero ¿cómo? Ok, de nuevo, hermanos, poniéndole la mano encima, tócalo. Nada más tócalo. Tócalo. Ahora, el Señor, sabemos, hermanos, que el Señor podía hacer lo que quiera. Podía tocar, podía no tocar. El anterior milagro. Ni siquiera la vi. No, ni siquiera fue, ni conoció a la niña. Y la sanó. Aún no hizo lodo y le puso los ojos en lodo. Eso es más adelante, eso es más adelante. Ahora, aquí viene, hermanos. Ahora, aquí viene algo diferente de los milagros. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas. Y aquí tengo una imagen de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata. La palabra gimió también puede ser suplicó, clamó y suspiró. Y dijo la palabra Éfata. El asunto con la palabra éfata es que los lingüistas no saben si eso es hebreo o arameo, ¿verdad? Pero Marcos nos dice y nos traduce, ¿qué es éfata? Sé abierto, sé abierto. Ahora, hermanos, aquí empieza de nuevo el Señor. Lo hemos visto sanar tocando, no tocando, que la gente toque su vestido, pero aquí hace algo raro, aquí hace algo un poquito diferente, ¿verdad? Primero, lo aparta. No hace el milagro delante de todos. ¿Sí o no? Lo aparta, le pone los dedos en las orejas. Ahora, los comentaristas y los hermanos no saben, dice que escupe y luego le toca. Y parece que le toca con la saliva. Hermanos, de nuevo, si los judíos ven eso, bueno, hermanos, nosotros no somos judíos, imagínense eso. Así que el Señor... O sea, miren, nosotros no somos judíos y ya es como que... ¿Sí o no? La nueva traducción dice, y después escupió sobre sus propios dedos y tocó el cuerpo. Ajá. Yo ahí pienso como se mencionó ahorita aquí. Yo digo que esas personas, tanto el ciego de nacimiento como ha de haber sido sordo también de nacimiento, yo pienso que tiene razón usted, ¿no? Si él lo dice, no es problema. Pero yo digo que físicamente él hace algo en el oído y en el oído, como lo hizo con el ciego. Digo, probablemente ese era sordo de nacimiento, a lo mejor ni tímpano tenía. Sí. Entonces yo pienso, para mí sí me hace mucho ruido que físicamente haga algo y la persona, por ejemplo, en este caso, oye y ya no es mudo. Sí. Yo creo también eso, y ahí vamos, de nuevo. Hermanos, la sordera viene por varias razones, y el hermano Arteaga acaba de decir una, ¿no? ¿Verdad que a veces no tienen tímpano, a veces se lastiman, a veces... Por ejemplo, yo del lado derecho me dijeron que estoy sordo porque probablemente, ¿cómo era sordera que le llaman por trauma? O sea, algo, creemos que a lo mejor trabajando, cuando ve que a veces anda uno con los taladros o con las cortadoras, pues a lo mejor en una de esas que estaba yo así de este lado, a lo mejor abusé y pum, y ya, pues eso ya en este lado derecho. La sordera, ¿no? Nos puede venir de nuevo, por trauma, por golpe, por nacimiento. Ahora, y es la cosa, ¿verdad? Porque físicamente cuando es por nacimiento no existe el órgano. Ahora, aquí viene, y eso es algo. No sé cuántos de ustedes conocieron al hermano Narciso. ¿Alguien de ustedes conoció? El hermano Narciso es un hermano que viene de Tlapa, ahorita sirve como pastor en Navojoa. Hermanos, si ustedes lo ven, él tiene las dos orejas, pero... un oído no tiene nada, hermanos. Está cerrado completamente. Está cerrado completamente. Y en esta historia, ¿verdad? Cuando estaba pensando, dije, bueno,
Ok, a nosotros tenemos todo, pero por ejemplo, si hubiera sido esta persona como el hermano Narciso, que no tiene, hermanos, ni los orificios, usted le ve y está todo cerrado. O sea, entonces, el milagro es que creando y reestructurando todo lo que se necesita para el oído. ¿Ok? Bueno, y pudiera ser así, hermanos, pudiera ser así. Ahora, algunos creen, los comentaristas creen, que un judío viendo eso, como ese asunto de la saliva, diría, ay, de por sí son gentiles, estamos en tierra inmunda, y luego hace ese cochinadas. Pero, hermanos, y aquí viene un punto de comparación, en algunos manuscritos también había curanderos que usaban la saliva como, de nuevo, como forma mística de curar. Entonces, aquí viene, no sabemos, y esa es la sospecha, que dice, a lo mejor por la comparación, es a lo mejor el Señor les está demostrando que Él no es un curandero como los que a lo mejor podían haber llevado a este hombre. Él Es un remedio espiritual. okay, no es cualquier persona, Él no es cualquier persona. Y entonces está haciendo eso. Ahora, de nuevo, esas son especulaciones. Lo que sí sabemos y lo que sí vamos a ver y que enfatiza esto es que Él está viniendo a servir entre los inmundos. Y está haciendo cosas un poco extrañas. Y está orando. ¿Ok? Y está orando y diciendo Éfata. Ahora, note versículo 35. Al momento, hermanos, y eso es muy de Marcos. Hermanos, los milagros de Jesús no fueron progresivos. Los milagros de Jesús no fueron progresivos. No es como, te vas a componer. Me regresas a ver en 10 días. Al momento fueron abiertos sus oídos. Y mírenlo como el texto lo dice. Y se desató la ligadura de su lengua. Ahora, hermanos, dice, y hablaba. Ahora bien, algo más interesante ahí. Siempre uno pudo hablar. Exactamente. Hermanos, cuando hay niños, hermanos, que tienen problemas ¿Saben por qué hablaba? Nada más no oían, pero sí podían. Ahora, Pero no conocían las palabras. no, aquí viene, hermano, y por eso la palabra, hermano, y por eso las dos palabras que utilizan. Le digo que la idea es como que estuviera amarrado. Entonces, a lo mejor, de nuevo, ¿Han oído hablar los sordomudos? sí. No son como los hijos. Sí. Ahora, hermano, de nuevo, eso es lo que nosotros conocemos, pero lo que el texto aquí está enfatizando, que hablaba bien. No como taravilla. O sea, hablaba bien. Ahora, sí es cierto que los sordos, No sabe cómo era correcto la pronunciación porque no escuchaba No, lo que quería pero decir. es que nosotros cuando somos creados y construidos eso, aún aunque ustedes no lo crean, en el ADN va la orden, por ejemplo, este muchacho no habla en francés porque es francés. No tiene, y claro que empiezo a oír, entonces, inclusive aunque no oyese, pero yo he probado que, por ejemplo, pueden hablar de una... bueno, aquí viene, déjame contestarlo. Según los lingüistas, todos nacemos, si todo está bien con nuestros órganos, con la capacidad de aprender cualquier idioma. Esa es la cosa. Todos los seres humanos vienen con la capacidad de aprender cualquier idioma. Y es donde nacemos lo que va a depender, ¿verdad? Por cómo hablamos. ¿Por qué? Porque, y se acuerdan que este famoso, bueno, no es famoso, ¿no? Que es cierto, que los niños pueden aprender mejor idiomas que los adultos, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Por su habilidad, hermanos, por la habilidad que tienen. De nuevo, nosotros como adultos ya perdemos a veces habilidad de escuchar ciertas vocales y ciertas consonantes. Por ejemplo, hay vocales que existen en inglés que no existen en español, hay vocales que existen en alemán que no existen en español, entonces nosotros lo escuchamos y como que suena como a pujido, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero no es pujido, es una vocal, así se pronuncia, es parte de, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me decía,
estábamos en el banquete, un muchacho dice que hay unos reels donde, por ejemplo, con el idioma y el acento que tienen, dice que viene creo italiano francés a asaltar a alguien. Dice, ay, suena re bonito, dice, cuando un italiano, un francés te asalta, suena re bonito. Y luego pusieron otro reel donde un ruso está haciendo una carta de amor y se la está diciendo. Y dice, parece que la está regañando. Pero de nuevo, ¿verdad? Son los tonos y las cosas. Entonces, lo único que quiero enfatizar de este texto es, de nuevo, era sordo. Y de nuevo, cuando los niños, hermanos, se les ponen aparatos para empezar a escuchar y recuperan esa capacidad de habla y pueden reproducir la capacidad de habla, pero es gradual. Pues lo que hizo Cristo es... Exactamente, y eso es lo que quiero enfatizar. El milagro es que pudiera escuchar y que pudiera hablar bien. Ahora, y eso es lo que queremos enfatizar, hermanos, de los milagros de Jesús en contra de los milagros de los charlatanes. Porque los milagros de los charlatanes son, con los días te vas a mejorar. Con los días vas a mejorar. No, el Señor no era con los días, eran milagros completos. Hermanos, completos y finales. Y esto es lo que queremos enfatizar. Ahora, la última declaración, hermanos, las últimas dos declaraciones. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero mire, parecen mexicanos. Pero cuanto más le mandaban, tanto más y más que lo divulgaban. Ahora, vamos a entender más adelantito, hermanos. Ahora, hermanos, creo que entendemos por qué. De nuevo, creo que entendemos por qué. Hermanos, la gente, al escuchar los milagros, y no somos muy diferentes, ve a Jesús nada más como un sanador. Pero el Señor Jesús no quería que lo viéramos como un sanador, sino como el Redentor. Hermanos, de nuevo, de mis historias favoritas de los evangelios es cuando viene el hombre cargado por 4. El Señor le perdonó sus pecados y a lo mejor ni le iban a sanar. Fue por causa de los fariseos que dijeron, ¿y quién es para perdonar pecados? Bueno, para que se demuestre que puedo perdonar pecados, lo voy a levantar. Y eso es una demostración que el Señor puede, ¿qué? Perdonar pecados. Y entonces, de nuevo, más adelantito vamos a ver, y Marcos lo va a enfatizar, va a llegar un momento en que el Señor ya no les va a decir, sino que el Señor les va a decir, díganlo, publíquenlo. ¿Se acuerda también otra de las cosas que hemos estado viendo en los evangelios? Y de nuevo, hay que ser medio misericordiosos con los apóstoles, que aún los apóstoles que caminaban con Jesús muchas veces, ¿qué? No creían o no sabían exactamente quién era Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Se acuerda, hermanos? ¿Por qué pasa la escena de la tempestad? ¿Por qué Jesús tiene que caminar en el mar? ¿Por qué? Porque en la alimentación de los 5,000 no se dieron cuenta y no respondieron, no se dieron cuenta de la magnitud del evento que estaban presenciando. Sí, andaban con él con los ojos cerrados. Y dice aquí, porque tenían el corazón endurecido. Tenían el corazón endurecido. Entonces, Marcos nos quiere enseñar algo así. Y luego dice el último versículo, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, eso es un pasaje de Isaías. Hermanos, ese es un pasaje de Isaías. Alguien ayúdeme a leer el inciso E, por favor. Inciso E. Leemos el inciso E. La gente se maravilla y entonces Marcos termina con una conclusión descargada de la identidad de Jesús. Jesús hace, bueno, es el versículo 37, Jesús hace todas las cosas bien. ¿Por qué dice esto? ¿Habrá alguien intentando olvidarme? Por otro lado, el profeta Isaías predijo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
sordos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, 56. Si él hace todo lo que el Antiguo Testamento predice, entonces ¿quién es él? Exactamente, exactamente. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que hace a los sordos oír y a los mudos hablar? ¿Quién es Él? Hermanos, ¿quién es Él? Y de nuevo, estos son tipos de milagros que no son ni comunes y que no son ni fáciles, hermanos. ¿Ok? Sí, el Mesías. Ok, y de nuevo, y hermanos, esto es algo muy importante. Y la aplicación de nuevo, creo que para nosotros es, si vamos a hablar de Jesús y vamos a proclamar el Evangelio de Jesús, ¿qué es un requisito que tenemos que tener nosotros o cumplir nosotros? Creerlo y conocerlo. Hermanos, el Señor Jesús quería que sus discípulos se aseguraran Sí, saber quién era. de quién era Él. Hermanos, saber en verdad de quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Hermanos, ¿por qué? Porque a veces las circunstancias, hermanos, vienen el Evangelio y va a avanzar un tiempo donde van a ver al mismo Señor sometido bajo el gobierno romano, azotado. O sea, hermanos, el que caminó en el agua va a estar ahí sangrando. El que hace a los sordos va a estar ahí crucificado. Y hermanos, y las circunstancias pueden ser muy tenebrosas y muy dudosas, ¿no? Imagínense, el que hizo milagros tan poderosos, verlo ahí crucificado indefenso. Imagínense, usted es su apóstol, usted es su discípulo. Oye, pues si hiciste callar el mar, pues que les caiga algo. Y lo ven indefenso, hermanos. O sea, los discípulos realmente tienen que entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Poner realmente sus ojos en quién es Jesús, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vean. ¿Quién es Jesús? Y bueno, creo que eso es algo muy importante para nosotros también. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos, por favor. Y de nuevo, danos la gracia para tener una fe perseverante como esta mujer. Ayúdanos y danos, Señor, el ser humildes. Señor, la realidad es que a veces somos muy orgullosos. No nos gusta pedir ayuda. No nos gusta reconocer que no sabemos, no podemos, no entendemos. No oramos. No te buscamos. Y en medio de mucha necesidad. Ayúdanos, Padre, a tener esta fe perseverante y esta fe humilde. Y ayúdanos de nuevo también a realmente, Señor, seguir aprendiendo y conociendo más de quién es Jesús. Ayúdanos, por favor. Gracias por el Evangelio de Marcos. Gracias por la oportunidad que nos das de irlo aprendiendo y disfrutando y ver de nuevo este panorama y esta perspectiva que Marcos nos presenta del Señor Jesús. Bendícenos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.